Casi 2 meses después de la remoción de Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, el tema es nuevamente puesto sobre la mesa, analizado, y la discusión se centra en la actuación, sí, del Consejo de Participación Ciudadana, pero también si el exministro de Trabajo debía o no solicitar dicha remoción. Vamos a tratar este tema con Roberto Salgado, él es especialista en Derecho Laboral y Societario. Bienvenido a este espacio, buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo especial a toda la ciudadanía. Bueno, queríamos analizar este tema con usted porque el país no logra entender cómo un exministro encontraba causas para que el funcionario de la Judicatura sea removido. De repente hay un cambio de gobierno, se posesiona un nuevo ministro y una de las primeras acciones es enviar este informe diciendo que no hay ninguna causa para que él esté fuera de sus funciones y que más bien pues debería regresar a ocupar su puesto dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Tenía o no esta competencia el Ministerio de Trabajo de pedir ese informe que conllevara a esa remoción, doctor? Voy a comentarle, Liz, en términos generales y muy concretamente el tema, para primero identificar el asunto jurídico. Comenzaría señalando que la base fundamental jurídicamente de este asunto está claramente prevista en el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece con toda claridad de que los vocales del Consejo de la Judicatura son designados por un periodo fijo y que no son parte de la carrera judicial, es decir, no son funcionarios de carrera. Esto es fundamental que se conozca y que no forma parte del informe y pedido del anterior ministro de Trabajo, el doctor Isch. Es una omisión que existe en ese informe. Porque si partimos de esta base fundamental, vamos a establecer de que el propio Código Orgánico de la Función Judicial, en el siguiente artículo, en el 43, establece exactamente qué es la carrera judicial y establece que las normas de la Ley Orgánica del Servicio Público, que son las que aplica el ministro Isch, se aplican subsidiariamente solo para los funcionarios de carrera, que no es el caso concreto. Y adicionalmente la propia Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 3, establece lo mismo, es decir, que se aplica subsidiariamente solo para aquellos funcionarios que sean de carrera. Desde ese punto de vista, es también importante mencionar que desde el 2013 existe una prohibición para que el doctor Murillo ejerza funciones en el servicio público, pero exclusivamente con respecto a actividades que impliquen volver a formar parte de la carrera judicial, que no es el caso como hemos establecido. Desde este punto de vista, ya por sí, queda sin ningún efecto toda la motivación que el doctor Isch expresa en su oficio con respecto a la procedibilidad del pedido de remoción. Es decir, se ha utilizado artículos inaplicables, de modo tal que la Constitución Política de la República, el artículo 76, numeral séptimo, establece que todos los poderes públicos deben motivar sus decisiones, pero debidamente motivar sus decisiones, dicen. No es cuestión simplemente de motivarlas, aunque no tengan relación con las normas que se están aplicando, que es lo que exactamente ha ocurrido en este caso. O sea, se han aplicado normas que no tienen nada que ver con el asunto, de modo tal que, al no existir una motivación, en 2 minutitos termino esto, si es que no hay una motivación suficiente de acuerdo con la ley, el Consejo de Participación Ciudadana no podía remover al doctor Murillo. Pero, como existe un error en la motivación, lo que yo entiendo, pues que el actual ministro de Trabajo, frente al pedido, me imagino, seguramente del doctor Murillo, ha hecho una revisión de lo señalado por el anterior ministro y ha aplicado correctamente lo que tiene que aplicar. Y corresponde, en consecuencia, que no existe, de modo alguno, ninguna inhabilidad para que el doctor Murillo deje de formar parte del Consejo de la Judicatura. Ahora, doctor, pero regresando a la decisión, a lo que pasó hace 2 meses, en el mes de abril, si bien usted aquí señala que hubo un error en la motivación, un error desde el origen, que fue el documento que envió el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, el ministro Isch, ¿pudo haber terminado ahí el momento de llegar al Consejo de Participación Ciudadana si es que el Consejo hubiera determinado y hubiera sustentado que lo que dice la ley tal y como usted aquí lo ha señalado?
Eso es lo que debió haber hecho en mi criterio. Si yo hubiera estado en el Consejo de Participación Ciudadana como asesor jurídico, eso hubiera sido mi criterio. Informar al Consejo que las motivaciones emanadas o puestas en el oficio del señor ministro no tenían asidero jurídico porque estaban totalmente inaplicadas dentro del tema del que estábamos tratando. Ahora, así debería haber sido mi informe en ese sentido. Sin embargo, el Consejo de Participación, los vocales que votaron a favor de la remoción se mantienen que actuaron respondiendo a este pedido que hizo el ministro de Trabajo en su momento, incluso sin considerar lo que había establecido la Corte Constitucional también en cuanto a las decisiones del Consejo Transitorio. Y ahí sí quisiera preguntarle, pensando de buena fe, ¿dónde pudo haberse originado la confusión para llevar a tomar esa decisión sin el análisis jurídico que hoy usted presenta y dice, este debió ser? ¿Hay algún elemento que se hubiera prestado, como digo, para que se hayan confundido los 4 vocales del Consejo al decidir remover al vocal Murillo? A ver, por partes. Yo creo que la decisión del Consejo de Participación Ciudadana se basa exclusivamente en el informe del ministro Isch. Yo pienso, y esta sería la respuesta adecuada que de mi parte podría darla, yo creo que existe un error en la motivación del oficio del doctor Isch. Y los errores, lo dice el Código Orgánico Administrativo, inclusive están sujetos a rectificación como todos los errores que se pueden cometer en la vida. Y eso es exactamente lo que ha hecho el doctor Donoso. De modo tal que si es que ha sido inducido a error el Consejo de Participación Ciudadana en base a un informe indebidamente motivado, lo que corresponde entonces actualmente frente a la corrección del error que ha hecho acertadamente el doctor, el arquitecto Donoso, es pues proceder a revocar la resolución que tomó con respecto a la remoción del doctor Murillo. Eso es exactamente lo que corresponde, sin perjuicio adicionalmente de mencionar algo que me ha parecido muy importante, que lo vi ayer, creo que en este mismo canal de televisión, que uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que fue quien inclusive votó por la remoción del doctor Murillo, señaló con toda claridad algo que es obvio y lógico, que si es que se ha modificado, si se ha arreglado, si se ha dado exactamente, se ha corregido el error cometido en el oficio del doctor Isch, pues lo que corresponde ahora es rectificarlo, porque inclusive ella votó a favor de la remoción en base al informe del señor ministro de Trabajo Isch, pero que si ese informe ahora ha sido modificado y está de acuerdo con las disposiciones legales, lo que corresponde es pues proceder a revocar la decisión que erradamente tomó el Consejo de Participación Ciudadana. Efectivamente lo escuchó acá porque es lo que dijo la vocal María Fernanda Rivadeneira, eso fue señalado en este espacio también. Y el tema es, doctor, en que se siguen centrando si él tenía o no la competencia para estar en este cargo fijo. El ministro Isch, en su informe, lo que él remitió al Consejo de Participación, él decía que para regresar al servicio público sin devolver la compensación que había recibido el señor Murillo cuando terminó su carrera dentro de la función judicial después de 20 años, sin devolver dicha compensación, podría él regresar a cargos de libre nombramiento y remoción, y que en este caso la vocalía del Consejo de la Judicatura es un cargo de periodo fijo. Se centran en eso para decir, bueno, él estaba ocupando entonces un cargo que no tenía la competencia porque era un nombramiento de tal manera, y ahí parecería que están entrampados en eso. Que en eso gira el tema de análisis. Están entrampados, es la palabra tal vez utilizar, porque quieren entramparse en algo que es absolutamente claro. Efectivamente, el doctor Murillo, de acuerdo a los registros del Ministerio de Trabajo, no puede ejercer una función pública relativa a la carrera judicial. Es decir, él no puede volver a la carrera judicial. Pero el Código Orgánico de la Función Judicial en el 42 establece de que los vocales del Consejo de la Judicatura no pertenecen a la carrera judicial. Tal virtud siempre se mantendrá
Siempre se mantendrá en el registro del Ministerio del Trabajo el que el doctor Murillo no puede volver a formar parte de la función judicial en calidad de servidor de carrera, pero sí puede serlo si no es servidor de carrera, como expresamente lo establece el artículo 42. De manera tal que querer entramparse en eso es eso, querer entramparse donde no hay nada en que entramparse. Ahora, hoy hay un informe remitido por el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, en torno a esta denuncia, este pedido que hiciera el vocal Murillo. Hay un proceso en la Asamblea Nacional también donde se está analizando esa actuación de 4 de los vocales del Consejo de Participación. El señor Murillo ha iniciado también sus acciones de connotación legal ante quienes decidieron removerlo, pero esto puede tomar un tiempo, ¿no? El ir resolviendo cada una de las aristas. ¿Qué debería pasar entonces, desde su punto de vista, doctor Salgado, considerando que también ayer en este espacio señalaba uno de los vocales que estuvo en contra de esa remoción, que no ha habido tampoco un pronunciamiento, por ejemplo, de la Corte Constitucional? Entonces, ¿qué esperar en torno a este hecho que ya el país lo viene conociendo desde hace 2 meses y preguntándose en qué va a terminar? Gracias por su pregunta, que es muy importante, y creo que esto es muy bueno también mencionarlo. A mí me ha llamado personalmente profundamente la omisión, no la actuación de la Corte Constitucional, que de acuerdo con la Constitución es el órgano máximo de control y de interpretación de las normas constitucionales. Porque justamente la Corte Constitucional, me parece que en mayo del año 2019, dictó una norma obligatoria, según la cual todas las designaciones realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana, por el transitorio del doctor Julio César Trujillo, son inamovibles. Pretender modificar esa decisión de la Corte Constitucional o no acatarla, que es exactamente el término que debemos utilizar, el no acatarla, está sujeta a las sanciones que establecen las propias leyes ecuatorianas con respecto a la no acatación de las normas obligatorias dictadas por órgano competente. Ese es un tema que tendrá que analizarlo con suma profundidad, me parece, el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, el hecho de que hayan existido otras acciones que estén pendientes o que este asunto esté en tema de la Asamblea Nacional, nada tiene que ver con el procedimiento directo. Está en pleno conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana la opinión motivada correctamente del arquitecto Donoso, ministro de Trabajo. Doctor, pero ante eso, sí. Pero doctor, la realidad es que hoy tenemos un informe de un ministro anterior que se contradice con un informe del ministro actual, y ante la duda para saber quién está en lo cierto, incluso a quién le correspondería entonces dilucidar, tomar los 2 informes y decir, bueno, aquí está, por este Liz, aquí no, si usted me permite, Liz, es que no existen 2 informes, existe un solo informe. Es el informe del arquitecto Patricio Donoso, porque el informe del ministro Is está revocado. Este rato jurídicamente no existe el informe del arquitecto Is. El único informe válido ante la Constitución y para los efectos pertinentes es el del arquitecto Patricio Donoso. No hay 2 informes, hay uno solo. ¿No es un tema entonces que debiera pasar por el Tribunal Contencioso Administrativo, por la Corte Nacional? No. Como yo le digo, en mi criterio debe reunirse extraordinariamente el Consejo de Participación Ciudadana, analizar el tema y revocar lo que ha hecho en base al informe motivadamente errado. Y concluye ahí el tema. Eso es todo lo que debe ocurrir. Es el criterio del doctor Roberto Salgado, experto en Derecho Laboral y Societario, quien le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día, doctor. El agradecido soy yo. Gracias, Liz.